Pues en esta parte en este artículo sobre la segunda confesión helvética, llegamos ahora a este pasaje después de hace 15 días haber tratado lo relacionado con la formación de los hijos. Hallamos algunas advertencias de una utilidad muy grande aquí en la ley, en Deuteronomio, algo de mucho valor que nos permite reflexionar hoy. Eh, Cuando Dios saca a su pueblo, sabemos todo aquello por lo que lo hace pasar. Sale de Egipto en unas condiciones, ah, pues digamos, solo porque el texto lo dice y porque sabemos que estando inspirada la escritura, creemos lo que el relato bíblico afirma. Pero fuera de ello, no sería creíble la historia platicada, esto que nos platiquen cómo un pueblo fue librado después de plagas, después de diversas cosas, luego de ello de salir y de abrirse un gran mar para ellos pasar, luego ya estando del otro lado, hallar alimento y así literalmente caído del cielo, seguido de ello salir agua de una roca en lugar donde no hay agua, encontrar toda clase de provisiones y en muchos momentos tener eh, también victorias en el mismo camino. Un pueblo no guerrero, había sido un pueblo esclavo, no era un pueblo de práctica de guerra. No obstante, sale y se encuentra con diversas circunstancias en el camino, pues que simple y sencillamente podemos explicar por la mano divina que los lleva, por el Dios que los ha escogido. Pero fuera de eso, ese tipo de relatos, y es cuando entendemos a los paganos que pues no creen lo que dice la escritura. Se les hace inconcebible, por ejemplo, creer lo que la Biblia narra, en principio, las plagas, la apertura del mar rojo, cosas, por ejemplo, como el maná, eh, pues son cosas, desde luego, difíciles de creer para un hombre común, porque pues también la escritura habla de que el hombre que no es espiritual no alcanza a entender las verdades de fe. Para él son locura. Bueno, sin embargo, cuando Dios ha hecho todo eso, ya Israel ha pasado una generación. Recordamos que estamos en el libro de Deuteronomio y por lo mismo en el tiempo de Deuteronomio, cuando por segunda vez se entrega la ley y se le recuerda a Israel muchas cosas, porque hay que recordar que el pueblo que sale, digamos de edad joven, adulta, vieja, sale de Egipto, el niño, desde luego, el joven, el adulto y el viejo, van de todas edades, desde luego hombres y mujeres. Pero una vez que salen, hay que recordar que los que son muy pequeños, posiblemente de brazos, ajá, algunos, por ejemplo, no habían nacido, algunos salen de 5 años, en 40 años más adelante hay que recordarles de nueva cuenta la ley. Para esto ya Moisés es sumamente viejo, ya está allá por sus 120 años de vida, hay que recordar que está en la fase final de su vida, y cuando sale el pueblo eh, de Israel de Egipto, que ha pasado toda la travesía por el desierto, por vez segunda se le recuerda la ley. Ahora, ese pueblo al que se le recuerda la ley, hay que recordar, no es el que experimentó la vivencia de salir, salvo Moisés, que es muy mayor, hombre de 120 años, cuando ya la edad en aquellos días no era común así. Ya empezamos a ver pues edades menores a 100, como digamos actualmente sucede. Pero ya casos como por ejemplo el de Moisés, pues son
son casos pues excepcionales. Entonces tiene 120 años, a él le tocó sacar al pueblo, pero hay que recordar que la primera, esa generación que salió de Egipto, no le va a tocar ver la tierra prometida, eso lo sabemos por los relatos bíblicos. Entonces estamos aquí hablando de que los que están escuchando, digamos que el público, por así decirlo, el público o el pueblo que está escuchando esta entrega segunda de la ley por segunda vez, no es otra ley, es la misma, solo que por segunda vez se recuerda, es el pueblo que sale niño, los que aún, por ejemplo, no habían nacido. Porque hemos de recordar, decía, los viejos ya murieron. Entonces es una siguiente generación que sale y es a la que le toca escuchar. Ahora, ¿qué hay con este asunto? Dios dice algo importante. Mira, te recuerdo, Israel, por las que tú has pasado. Te recuerdo lo que viviste atrás. Y le doy lectura a una parte desde el 8.1, de ahí mismo de Deuteronomio. Lo que hicimos fue leer partiendo del 11, pero del 1, de 8.1 en adelante dice, eh, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Ahí hallamos la cita que da Jesús cuando Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, citado de la ley, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Sigue ahí, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esto, hermanos, que acabo de leer es el contexto para comprender la lectura que hicimos del 11 en adelante. Hay que recordar, decía, la generación que sale y recibe por vez segunda la ley, pues en una buena parte de esa generación no está el recuerdo de esa salida, porque es como cuando somos muy pequeños, desde luego que nos llevan de brazos, de pronto los padres llegan a platicar, cuando fuimos a tal lado, fuera Acapulco o lo que fuera, ¿no? Y entonces decimos, no, yo no recuerdo, porque íbamos de 4 años, íbamos de 5, tal vez iba familia, algunos primos, y estábamos concentrados en la familia y en otras cosas, y no recordamos lo que los padres platican, porque éramos muy pequeños. En algunos casos, por ejemplo, llegan a platicar los padres, mira, cuando en tal tiempo hicimos tal cosa, estaba ya tu hermano tal, pero tú todavía no nacías, o tú estabas en el vientre. Desde luego, pues, el que va así, desde luego que no sabe, menos que se va a acordar. Entonces, cuando Dios está recordando la ley, lo hace con un pueblo, con una generación que, digámoslo así, ya no vivió lo primero. Y es aquí donde va a residir el interés de esto que vamos a tratar. Esa generación que está escuchando por vez segunda la ley, digamos un hombre de
por ejemplo, 40 años, un hombre de 50 años. Si tengo 35, pues yo no había nacido cuando salió Israel de Egipto. Si tengo 40, pues iba en el vientre. Si tengo 50, pues tenía 10 años cuando salimos, pero hay que recordar que los niños en muchos casos, pues no se hacen conscientes de lo que está pasando a su alrededor en su entorno. Y desde luego no tienen los criterios para entender el significado de lo que está pasando. No tienen los elementos, ellos miran desde la sencillez del conocimiento y de la percepción de un niño. Entonces no alcanzan a ver más allá. Bueno, pues estos que han salido, algunos no habían nacido, algunos cuando salieron eran muy pequeños, pero ahora que ya son grandes les toca escuchar la ley. Y una cuestión vital de la que Dios habla con ellos es, mira, eh, no te olvides de lo que yo he hecho. Así, Dios dice, no te olvides. Y por eso el título, y anunciamos el título del sermón, no te olvides del pacto. Es así el título. No te olvides del pacto. Sermón número 66 del artículo 27 de la segunda confesión helvética. La base bíblica leída Deuteronomio 8, 11 al 20, habiendo yo hecho antes la lectura del 1 al 10, para dar contexto. Bueno, pues Dios ha bendecido mucho a su pueblo y le habla Dios algo fuerte a Israel. Mira, Israel, te he sacado, te he bendecido, te he sostenido, nada te faltó. Mira tus vestidos, en cuanto a tu ropa, en cuanto a tu techo, no solamente la tierra que te he dado una tierra, sino que es una tierra de la cual, por ejemplo, sacarás cobre. Una tierra bendecida, te doy un territorio bueno para que tú puedas prosperar. Ese territorio que, por ejemplo, otros pueblos no tuvieron alrededor. Y entonces Dios dice, sin embargo, si tú te olvidas de lo que yo he hecho y después ahora reinterpretando tu presente, reinterpretando las cosas, diciendo, eso nos platicaron los anteriores, lo que Dios hizo, pero quién sabe si fue así o pudo haber sido de esta otra manera. Dios dice, si te olvidas de eso que yo hice, tú vas a perecer. Ya no te voy a bendecir, tú vas a perecer. Y ahí hay algo clave, algo muy interesante para meditar ahora. Los hijos que oyen, los hombres que oyen en aquel tiempo la ley, en su segunda entrega, digamos, están desconectados de lo vivido acá. Desconectados es que si eran niños, no entienden lo que está pasando. Por ejemplo, ellos no pueden comprender, los mismos niños aquí, no entienden la dimensión de lo que significa el culto. Y no lo entienden no porque no se les haya explicado, aquí se les ha explicado, pero como son niños, pues todavía no avanzan en el entendimiento de más aspectos de la realidad, de hacer conexión de diferentes vivencias. Los niños no lo tienen, su pensamiento es muy limitado. Entonces, por ejemplo, ahorita veíamos a la hora de tocar, pasa Ana y está el niño Paulo, luego pasa Milton a tocar y el niño se quedó viendo a su hermano todo el tiempo, casi no se sienta ahí, siempre está por acá. Entonces, ahora que se sentó aquí, ¿qué habrá dicho? ¿Mi hermano tocando? ¿Qué hace ahí? Ven, hermanos, eso solo él lo podría, solo él sabe qué piensa. Nosotros nos imaginamos que tiene sorpresa, mira, pasa a tocar porque está hasta allá, pues solo ve que se quita a su hermano, pero ahora lo ven en este ángulo de cerca. Es otra vivencia. Pero ¿qué está pensando el niño? No sabemos. Su pensamiento es muy limitado y más aún él, que es sumamente pequeño, pues casi son edades en que solo se piensa en comer. El contenido es muy reducido. Pero estaba sorprendido y todo el tiempo estuvo al pendiente. Y ya cuando se fue su hermano, luego se extraña, vuelve a pasar Ana para tocar y él hizo un movimiento de cabeza. ¿Y ahora qué pasó?
¿Quién sabe qué está pasando en la mente del niño? ¿Por qué cito este caso? Eh, pues para que nos demos cuenta de que un niño no entiende la vivencia en el entorno. Nuestros niños, cualquier niño, ahorita cito el caso del niño Paulo, pero en casa muchas cosas pasan y los niños, 5 años, 6 años, 3 años, están ahí, pensamos que están captando lo que nosotros captamos, pero ellos están en otra conexión, ellos están en otro entendimiento de las cosas. Para ellos, tan solo la misma idea de la comida es distinta en ellos que en nosotros. Nosotros tenemos una idea de la comida mucho más compleja. Nosotros, por ejemplo, pensemos en lo que come un niño, cualquiera de los niños aquí pequeños, estoy pensando no solo en Paulo, en Elías, en Abdiel, en Cuca, en Aarón, en Julieta, en Jocabet, por ejemplo, niños pequeños, comen, ellos no tienen clara la dimensión en la comida de la idea de variedad, no tienen la dimensión de gourmet, no tienen la dimensión de caro barato. Se dan cuenta, hermanos, de que hay muchas cosas que ellos no tienen, solo porque les platicamos, esto es muy caro, pero no saben qué tan caro en relación con un carro, por ejemplo, ¿no? Son cosas que van a ir surgiendo con la experiencia de irse encontrando con diferentes vivencias e irán comprendiendo, pero muy pequeños, ¿no? Entonces, no tienen otras ideas, por ejemplo, como la de dar gracias a Dios. Aunque a los niños oramos con ellos en la comida, alguien les da un pan y lo que hacen los niños es esto, a la boca. Si se dan cuenta el niño, pues como no tiene una conciencia mayor, nadie pasa aquí que si algún niño pasa por la cocina y alguna hermana tiene un pan ahí con mantequilla, no sé, con algo que se lo dé al niño, el niño no piensa en orar, él solo está pensando es un antojo y se lo echa a la boca y no es que está desafiando a Dios ni nada, no es que la comprensión de él es muy pequeña, no está urgente en él la oración ni el tiempo de dar gracias, y no es que estamos diciendo que es un pagano, un malagradecido o un ingrato, ¿no? Como así ofendían las abuelas a los niños, mira, ingrato. Eh, no es ese el asunto, pero los niños hay mucha comprensión que no tienen en cómo se arregla un plato, la estética de la comida. Eso un niño no lo entiende. Entonces tiene la vivencia, está allí, pero es difícil explicarle el asunto de la belleza de una comida servida a un niño. Eso es muy difícil, se requiere una comprensión mayor. Si del precio le podemos decir que es caro, pero él no sabe el rango de lo caro ni el rango de lo barato. Entonces, cito esto por el hecho de que los que salieron de Egipto, que iban de brazos, que iban de 5, no alcanzaban a entender qué era lo que estaba pasando. Pero ahora se encuentran de 40, 45, 50 años, posiblemente 60, y ahora se enfrentan a otra cosa. Pero les dice Dios, mira, no te faltó nada en el camino. Mira cuánto hice. En cuanto a tu vestido, no te faltó nada. 40 años caminando en el desierto. No te faltó nada. En cuanto a alimento, no te faltó nada. Estabas en un territorio donde no hay comida, pero yo hice caer del cielo comida para ti. Comida que antes de ti no se conoció. Tus padres no conocieron esa comida. Tenía una alimentación particular. Desde luego pensamos que ese maná que dio Dios debía traer algo como lo que hoy llamamos, que tendría que ser así, ni modo de qué otra manera, como lo que actualmente se llama el plato del buen comer, ¿no? Que se supone que es un balance, pues es lo que dicen los teóricos de la alimentación, pero Dios da el maná y no nos suena al plato del buen comer actual. No obstante, esa era la alimentación para Israel y pues Israel se encontró fuerte en su tiempo. Por el pecado se disminuyó y le vinieron preocupaciones, pero Dios lo sostenía. Ahora, dice Dios, en cuanto al vestido, nada te faltó. En cuanto a la comida,
nada te faltó. En cuanto a beber y quitarte la sed, nada te faltó. Pero también, mira, tuviste un territorio muy bueno del que podías sacar materiales de mucha utilidad para hacer civilización, para desarrollarte culturalmente. Entonces, todo te di. Pero ahora tú, pueblo, ¿qué escuchas? No sabes de ese pasado, bien, pero te lo platicaron. Porque las cosas que se viven así, hermanos, que son sorprendentes, no se olvidan, se platican. Mira, por ejemplo, una mamá que diga, yo estuve al borde de la muerte, en el parto casi me declararon muerta y viví. Cuando su hijo crece, es de la información que la mamá sin falta le platica. Tú naciste y yo iba a morir. ¿Ven? Que no son historias que se ocultan, ¿no? Generalmente se dan a saber, mira, tú estuviste en incubadora, no sé, por ejemplo, tú lo pasaste mal, por eso a veces también los consienten, ¿no? Ya son 60 años de edad, no hace nada de su vida, y lo ayudan porque estuvo en la incubadora 3 días. Bueno, pero esto decía porque son historias que necesariamente se platican. Mira, tu papá y yo nos conocimos así, o vivimos esto, o cuando tú naciste no había empleo, o no hallábamos hospital a dónde llevarte, te aliviaste en tal lado, o me alivié en el taxi. Muchas mamás esas historias platican, o vino alguien a la casa y de pronto el niño se me salió, te agarré y casi del cordón colgabas. O sea, son historias que se platican porque no se pueden pasar por alto, es casi imposible, se lo debo decir. Israel estaba informado de esos sorprendentes milagros sucedidos. Imagínense, hermanos, decir el pueblo de Israel, la gente del pueblo, cuando Dios nos liberó con mano poderosa, abrió el mar rojo. ¿Cómo no se le va a platicar eso a un niño? Quien viva una cosa así, necesariamente la va a platicar. Mira, salimos y hubo plagas terribles en Israel celebramos la Pascua, pero como los egipcios no, murieron sus primogénitos. Y ya el faraón cansado nos dejó ir. Porque este libertador Moisés habló, este hombre que es muy ya más grande, habló. Son historias que los niños sabían. Porque Dios de paso ordenaba en principio que eso se debía enseñar a los hijos. Entonces papá y mamá debían estar en el trabajo de estar recordando eso a los hijos. Viene enseguida el tiempo, ya estos hijos son mayores, y Dios dice, no te olvides, mira, no recurras a una reinterpretación del pasado. Y es aquí donde decía que está el eje de meditación. Dios está diciendo, no reinterpretes el pasado. Mira, Israel, corres el riesgo de olvidarte del pacto. ¿De qué manera? Cambiando tus ideas. Y ahora situado en tu presente, mirando hacia el pasado y diciendo, no, no fue la mano de Jehová, fueron mis fuerzas. No fue la mano de Jehová, fueron mis habilidades que me ayudaron a sobrevivir en un desierto. No fue la mano de Jehová, fue que nosotros nos pusimos listos para aprender a trabajar la tierra. O Israel también diciendo, no, miro al pasado, no fue la mano de Jehová, fue la suma de habilidades, posiblemente la suerte, posiblemente el nombre que ya traíamos, porque con todo, pues, aunque esclavos, pero veníamos de Egipto. Y Egipto es un gran imperio sumamente conocido, como que reina en toda la orbe Egipto, y es maravilloso y sus avances en conocimiento son sorprendentes. Entonces, como pueblo, ahora estamos en riesgo de voltear al pasado y decir, no era Jehová, era yo. Como alguien que diga, no, yo tengo este hijo, no porque Dios me lo dio, no, yo lo procuré, yo estuve yendo a las citas médicas, yo estuve al pendiente, me estuve alimentando de manera debida, traté de no mover muebles, traté de cuidarme al máximo, ingiriendo lo necesario para que este niño naciera. Y entonces una mamá así se ve en riesgo de voltear al pasado y decir, no era que Dios cuidó,
no es que Dios cuidó de mi embarazo y me permitió este niño por el cual es herencia de Jehová. No, yo con todo mi esfuerzo, con mis capacidades, hice y con todos los cuidados que apliqué, hice que este hijo estuviera hoy aquí. Eso es una reinterpretación. Y hoy nos encontramos en un mundo que precisamente pone mucho énfasis en la interpretación. Hoy mucho se reinterpreta, desde siempre se ha hecho, pero ahora son tiempos fuertes de reinterpretación. Es decir, se mira el pasado y se concibe de otra manera. Es decir, veo culturas antiguas y las interpreto de una manera determinada. Vemos, por ejemplo, como hicieron los hombres de la Ilustración de hace unos 200 años aproximadamente, 250 años atrás. Entonces, esos hombres ilustrados, miran el pasado medieval, el desarrollo de los padres de la iglesia, más tarde la escolástica, donde se cultivó mucha doctrina, de allí se nos dio fundamento doctrinal, de allí nos vienen los grandes credos. Teológicamente hay mucho para tomar de la escolástica. Cierto es que en muchas cosas no hemos de estar de acuerdo, pero hay muchísima riqueza. De pronto voltean los ilustrados hacia atrás y dicen, periodo de oscuridad. Así como Israel se iba a olvidar, mira, hombre, tú no te olvides, como que dijera Dios, no te olvides de lo que fue la patrística, por ejemplo, no te olvides de lo que fue la escolástica, y desde tu tiempo, año 1750, 1800, mira, no sea que te veas mirando al pasado y diciendo, allí no hubo avance, hubo oscuridad. O bien al grupo de hombres que reinterpretan la escritura, que son los denominados liberales. Por cierto, yo de estos temas hacia lo público aquí los tratamos, pero constantemente en la Nacional Presbiteriana, sobre todo están discutiendo que si el movimiento reformacional y que si los peligros del movimiento reformacional, solo debo decir lo que todos aquí sabemos, que de lo reformacional no tienen ni la más mínima idea. Se ponen a criticar algo que no conocen. Entonces, digo yo así, cuando ellos quieran tener un debate, que llamen a reformacionales de años, a alguien, incluso a profesores de aquí, para ir, pero pues no conviene que se llame a las personas que saben. Aparte de que, y lo digo en esta conexión, de que tienen tendencias modernistas en cuanto a la interpretación de la Biblia, negación de milagros, de historicidad de la Biblia, y no les conviene el pensamiento reformacional. Entonces, generalmente los que orquestan todas esas cosas, si son conservadores, son personas de mucha ignorancia, lo digo así abiertamente, aunque es un sermón, pero pueden ser pastores o lo que sea, son personas sumamente ignorantes de muchas cosas y más aún de lo reformacional. Y si son pastores, entre comillas, preparados, son liberales, los que atacan el pensamiento reformacional. Pero esto lo digo en esta conexión. Los liberales, ¿qué hicieron en los años 1750? En los años de la Ilustración también, por allí de esos tiempos, años 1700, años 1800, miraron el pasado y atacaron, por ejemplo, a la escritura reinterpretándola, diciendo, no, los relatos del Antiguo Testamento no son fiables. No son de la autoría de Moisés. No, el Pentateuco, partes, seguramente se redactaron en el tiempo del exilio, cuando Israel fue a dar, por ejemplo, a Babilonia. Y estamos hablando de muchísimos años después de Moisés. Entonces están básicamente diciendo, pues 1000 años en promedio después de Moisés, se vinieron a escribir estos libros. Y entonces, ¿qué hacen? Miran el pasado, reinterpretan la escritura
y no se van en principio sobre el Nuevo Testamento, sino sobre el Antiguo Testamento. Entonces, pues ya nos podemos imaginar, pues como si el antiguo fuera la casa, la planta baja, y el nuevo fuera el primer piso. Pues se ubica el primer piso sobre la planta baja. Entonces ya nos podemos imaginar lo que debe pasar si atacamos la planta baja. Pues vamos a echar el piso de arriba abajo. Bueno, pero se pensó de esa manera, hicieron un ataque al Antiguo Testamento y dijeron, no, vamos a reinterpretar, porque ahora como científicamente se han descubierto leyes, hemos podido leer el movimiento de los astros desde los años 1500, 1600, dijeron, ya hemos avanzado en áreas matemáticas, en áreas de la física, de la astronomía, ya más adelante, por ejemplo, de la química y de otras cosas. Sabemos leer los movimientos planetarios, pues antes se mira un eclipse como un castigo de Jehová. Pero ahora miramos que un eclipse es una cosa solar, lunar, normal, de la cual podemos predecir o pronosticar su tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? Reinterpretaron el pasado y dijeron, no es lo que dice, es de otra manera. ¿Y qué se dio? Reinterpretación. De una forma diferente de lo que iba a ser Israel. Dios le está advirtiendo a Israel, no sea que ahora tú, habiendo olvidado estas grandes cosas que yo hice, ya siendo tú la segunda generación, mira, no te vayas a olvidar. No sea que te olvides, porque de olvidarte vendré con todo mi castigo y vas a perecer. Y seré duro contigo. Y lo que miramos más adelante con los exilios a ambos reinos es muy duro, es sumamente duro. Entonces estaba el pueblo desde luego en riesgo de perder toda identidad, ¿no? Fue la misericordia de Dios, el hecho de que no se olvidó de la fe de los antiguos, sostuvo a Israel. Sin embargo, ¿qué hace el israelita o qué hicieron muchos? Cayeron en la trampa de la reinterpretación. A ver, miro hacia atrás, oye, no fue Jehová el que me sostuvo. No fue Dios por quien tuvimos estas capacidades o prosperó nuestra tierra o logramos estos avances técnicos, sino en una reinterpretación sin ellos darse cuenta, tal vez ni recurrir a la palabra reinterpretación. Simplemente algunos habrán pensado en su momento, no era que Jehová estaba detrás, fuimos nosotros como pueblo. No era que Jehová nos dio la victoria contra tal pueblo al hacer guerra, fue que nosotros nos armamos de valor y salimos a enfrentar y como se dice, y a tomar el toro por los cuernos, pero fue nosotros. Entonces, ¿qué hubo? Una reinterpretación. Y Dios decía, cuando tú te olvides y digas que lo que has logrado es por tus fuerzas, entonces voltearé mi rostro contra ti y vas a perecer. Y eso es en una medida lo que está pasando en la actualidad. Y en esto hallamos cosas grandiosas en la Escritura. Sin duda los científicos denominados modernos, por allá años 1600, 1700, varios de ellos eran hombres cristianos, o sea, totalmente creyentes, personas que observaban el universo, los astros, el movimiento planetario, observaban fuerzas en el mundo, velocidades y otras muchas cosas, hicieron desarrollo y muchos de ellos llegaron a este entendimiento. Podemos seguir indagando porque hay leyes, puesto que todo esto es producto de un Dios inteligente. Y ese Dios inteligente hizo todo con leyes. Entonces, no puede ser que vivamos en un mundo caótico. Ahora pasamos a la visión de un mundo al que Dios le ha puesto leyes porque Dios es inteligente. Y entonces, el problema vino con los posteriores. Esos científicos eran cristianos,
100 años más, casi 200 años más, y entonces ya vinieron hombres que, fuera de toda creencia divina, ya poniendo en duda las escrituras, dijeron, vamos mirando el pasado de una manera distinta de como la vieron, por ejemplo, como lo vieron esos científicos o los mismos antiguos. Y entonces se atrevieron a mirar el Antiguo Testamento y dijeron, no, milagros no hubo. No, eso de apertura del Mar Rojo, no, ¿cómo? Científicamente no se puede eso. Y entonces redujeron esos relatos a mitos. Así pensaron ellos. Esos relatos son míticos. Los redujeron a mitos. Y no solo el Antiguo Testamento, ya más adelante vino el ataque al Nuevo Testamento. Que si esto no lo escribió realmente Mateo. No, que si estas cartas en realidad eran o no del apóstol Juan, o si esta carta es o no de Santiago, etcétera. Porque ya habían puesto en duda lo auténtico del Antiguo Testamento, pues desde luego, como decía, como él es la planta baja, sostiene al primer piso. El Nuevo Testamento, pues sabemos que se construye, se da como una revelación que tiene su anclaje o su descanso en el Antiguo Testamento. Entonces, al atacar la planta baja, pues naturalmente los efectos vinieron sobre el primer piso, sobre el Nuevo Testamento. Entonces se reinterpretó. ¿Qué hicieron? Pues ahora nos olvidamos de estos hechos grandiosos. Si se pensaba que Dios había abierto el Mar Rojo para que su pueblo pasara, no, ahora nosotros decimos que es un relato mítico, es una invención para explicar de manera milagrosa cómo Dios liberó a su pueblo. Eso es reinterpretación. ¿Cuál es el riesgo? Que las generaciones siguientes se olviden del pacto. Y entonces la gloria, el centro de la gloria, ya no se ponga en Dios, sino en el hombre. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso, de pronto alguien puede decir, bueno, Dios me sanó. Dios obró en mí, en mi salud, y dice la persona, no, pero es que ahora ya se sabe de leyes, y es que químicamente mi cuerpo experimentó esto, físicamente experimentó esto, bióticamente experimentó esto, y como me tomé tal cosa, muy, muy buena, más que la pastilla de boldo, me curé. Entonces ya no fue por Dios que obró en mí, fue que yo me tomé el medicamento adecuado. Yo hice la terapia adecuada. Entonces, ¿qué sucede? Se reinterpreta. Se reinterpreta. Entonces, miro al pasado, pero no como fue, no como se relata. Porque por eso para nosotros estos relatos del antiguo son vida. Nos debemos mantener en esos relatos, en la credibilidad de esos relatos. Porque son los que nos recuerdan por aquellas que pasó Israel para ser sacado y con mano fuerte ser establecido entre los pueblos a su alrededor con liderazgo, porque es el pueblo portador del pacto y va a dar testimonio de Jehová ante las naciones. Pero esos relatos dados en la escritura tempranamente son vitales, no se pueden poner en tela de juicio. ¿Y qué ha sucedido? Miren, pues, ¿qué ha sucedido con las naciones en la actualidad, con los pueblos? Se han olvidado del contenido cristiano que inicialmente tuvieron. Y nada más veamos aquello de lo que ha sido nuestro mundo hoy. Cuando pensamos en la manera de pensar de todo lo relacionado con el feminismo, todo lo relacionado con el género, ahora ya se ha llegado incluso pues a pensar que alguien nace con genitales masculinos y él se puede autopercibir del sexo contrario, por ejemplo. Pero estos casos los pongo como ejemplo de la reinterpretación que se da por haber olvidado toda la construcción cristiana, toda la influencia o la base cristiana histórica, cultural. Se olvida, entonces ahora miro el pasado y digo, no,
Relatos milagrosos no, porque la ciencia ha demostrado que esto es de esta manera. O no coinciden, las sanidades que hace Jesús no coinciden con el tratamiento médico que se da en los hospitales. La apertura del Mar Rojo no coincide con las teorías sobre las explicaciones científicas sobre el movimiento del agua y de los fluidos, entre otras cosas. Pues la explicación que la escritura da, por ejemplo, de los eclipses, digamos así como cuando dice la escritura que duró más tiempo el día, cuando Israel acabó con sus enemigos, todo eso se reinterpreta y se dice, no, pero es que ahora ya sabemos cuándo puede venir, cuándo vendrá un eclipse, sabemos el día preciso. Ya ven que ahora todo eso es predicción. Mira, el día tal, del año tal, del mes tal, va a haber este eclipse. Y va a ser lunar, va a ser solar, en la Ciudad de México se va a ver tal tiempo. En la parte norte se va a ver determinado tiempo. Ya ven, todo eso se predice. Ya lo tenemos, ya nos van avisando por televisión tal día, y aquí en México lo van a ver de otra forma. Pero donde se va a ver mejor, por ejemplo, dirán, es la parte norte, y gente viaja al norte, ¿no? Dice, no, pues para verlo de mejor manera, ¿no? Y sobre todo los que ya ven como, pues es este último que vimos, los que experimentamos el del, ¿qué? 94, el gran eclipse, 94 o 91. Supongo 94 debe ser, ¿no? Aquel eclipse donde estuvimos a oscuras a la 1 de la tarde, se acordarán algunos hermanos. Cualquier otro eclipse que ya vemos, pues ya no nos sorprende, se dan cuenta, ya no lo podemos perder, porque vimos el grande. En el 94 vimos a las casi la 1 de la tarde oscurecerse la tierra por un rato como si fueran las 12 de la noche. Y fue un tiempo pues relativamente extendido, todo lo que sucedió nos sorprendió tanto que nos anuncian otro eclipse como el que recién vivimos, pues como que un poco lo despreciamos, ¿no? Pues da risa, ¿no? Luego subíamos a la azotea, yo me bajaba, yo decía, no es nada de lo que viene el 94, y creo que ya no nos va a tocar ver otro, ¿no? Cuando menos los que ya estamos en el 60, pues ya estamos prontos a fenecer, ya no nos va a tocar algo en el futuro, pero a lo mejor a los niños, no sé si a los pequeños, hay algún pronóstico de algo como el del 94, no sé cuándo se repita algo así, desconozco, pero pues va a ser mucho tiempo. Bueno, pero todo esto comento por el asunto de la reinterpretación. Entonces Dios está diciendo ahí, Israel, fundamentalmente ten tu base en los orígenes. Por eso para nosotros, hermanos, es vital el fundamento de la creación. Por eso la Escritura nos habla así, creación, caída, redención. No es algo que inventa el hombre, no es algo que inventaron algunos filósofos cristianos, es algo que está en las Escrituras. La creación, la caída y la redención. Bueno, si no se entiende la creación, no podemos entender la caída. Si no entiendo la creación, que es el fundamento o lo primero, no puedo entender la redención. Es que forzosamente necesito, como si la creación fuera la planta baja, la caída del primer piso, por así decirlo, y el segundo piso, la redención. Si no entiendo la planta baja en esa construcción, si yo no entiendo la doctrina de la creación, no puedo entender el impacto y el alcance de la caída, pero tampoco puedo entender el impacto y el alcance de la redención, puesto que no he entendido el fundamento. Y Dios está diciendo aquí, Israel, no te olvides de los fundamentos. Eso es de vital importancia, no te olvides de los fundamentos. Recuerda todo lo que hice, la manera en que te saqué, no lo olvides. Por mucho que tengas tentación de reinterpretación, bíblicamente el pasado es fundamental. Es decir, el hombre de hoy, en general, lo que hace es esto, mira el futuro, un porvenir. Bíblicamente somos llamados a inicialmente mirar atrás. Es como cuando llegan los fariseos, dicen, Señor, mira, es un hombre, dice, ¿se puede dar carta de divorcio?
porque Moisés permitió. Entonces están planteando un tipo de porvenir. Bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Se podrá dar la carta de divorcio así? ¿Se podrá promover esto sobre lo que hizo Moisés? Que nos olvidamos de lo inicial y ahora de aquí para adelante, como se decía antes, de aquí para el real, de aquí para adelante, ¿qué hay? Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, no, 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 no. Es necesario para el fundamento mirar atrás. Se requiere echar la mirada al pasado. ¿Y qué dice Jesús? En el principio no fue así. Está diciendo Jesús, no, la primera mirada no es al porvenir, no es al futuro. La mirada primera es al pasado. Y dice, en el principio no fue así. Si no se echa mano de ese principio, el porvenir se vuelve inseguro, peligroso, indefinido. Incluso en teologías se puede ver, teologías que son como del futuro. Ajá. Se pone mucho énfasis, por ejemplo, en lo escatológico, pero lo escatológico, lo futuro, no se puede entender si no se echa mano, si no se ha echado mano previamente lo suficiente del pasado, del inicio, en este caso, de lo creacional. Y ese es el riesgo en el que el hombre hoy se encuentra. Y esto se ve incluso dentro de las mismas casas. Se olvidan, por ejemplo, los valores de los abuelos. Y los nietos ahora están viviendo de otra manera. Se olvidan de los valores que había, por ejemplo, antes en muchas iglesias. Y ahora la juventud de las iglesias está viviendo de otra manera. Y se olvidan los fundamentos que había, por ejemplo, antes en las empresas, digamos, de compromiso, en las fábricas. Ahora se olvida y la gente se ha vuelto menos responsable, ya vive de otra manera. Y aquello que podía tener bueno, de bueno, generaciones anteriores, se olvida porque se reinterpreta. ¿Qué hay? Una visión nueva del mundo. Mira, oh, es que antes se les corregía a los niños, pero es que ahora se ha descubierto que no es bueno porque los traumas o porque pasa X o Y cosa. Ya, que ya no se les pegue. No, mira, es que eso antes de decir que dos se iban a casar, mira, no, pueden estar, por ejemplo, digamos, en unión libre. Mira, no necesitas el consentimiento del Estado, por ejemplo, de la iglesia. Ah, mira, esto de que dos van a renunciar a ellos para amarse dos. No, mira, que te acepten como eres. Tú no tienes por qué cambiar nada. Ni el otro también, ¿no? Pues imagínense, hermanos, pues se hace una guerra. Todo es adaptación. Si tan solo en mi cama soltero duermo desparramado, pues esa forma de dormir va a afectar al matrimonio. Entonces, ya desde ahí nada más, hablando de la pura posición física, ya no digamos a más otras cosas. ¿No? Si vamos subiendo en lo modal, pues vemos que la complicación va a ser mayor. Ese es el riesgo en que actualmente, esa es la manera en la que actualmente el mundo se encuentra. Está reinterpretando el atrás y está perdiendo el rumbo. Por eso muchas culturas mundialmente perecen. Miren, países, en su momento reinos, que digamos que portaban, por así decirlo, como decir la bandera cristiana, la bandera cultural cristiana, dejaron de ser, porque se olvidaron de voltear al pasado y de recordar lo que Dios había hecho. Por ejemplo, los llamados países, las culturas del primer mundo, se están autodestruyendo. ¿Sí? Lo que está pasando en la actualidad, países que no tienen ya niños y que están invitando a gentes de otro lado en el mundo, vengan a vivir para repoblar aquí. ¿Qué es? El olvido de esas formas atrás que todavía tenían una significación cristiana, lo dejaron y ahora son pueblos que están pereciendo. Ya no va a haber nadie ahí, como lo que nos recuerda esto del exilio. De pronto un territorio de Israel, donde, por ejemplo, que vivían 1000, ahora resulta que quedan 150.
porque 850 se fueron a exilio. Y que estamos viendo de los pueblos hoy que olvidan toda la tradición cristiana. Muchas veces tierras vacías, o que se dedican al desorden, o en nombre del cristianismo a robar, a expoliar a otros pueblos, a abusar culturalmente, por ejemplo. Y eso está en nuestro mundo. Está en nuestro mundo. Entonces, pues Dios por eso hace este llamado vital. Israel, no te olvides. Por eso el ministerio de Jesús, hermanos, con esto me acerco al final, el ministerio de Jesús por eso se caracteriza, porque cuando viene inmediatamente se ciñe al pasado. Dice, yo vengo, aparezco, soy Jesús, pero advierto algo. Vengo con los criterios de la ley. Voy a aludir siempre al principio, a las cosas primeras. Y segundo, lo que ha hablado mi Padre, todo eso, lo que se ha dicho en la ley, no haré sino repetirlo. Cierto, les haré ver qué era lo que profundamente decía la ley, pero no diré más de lo que ya estaba en la ley. No hay cosa que Jesús diga que vaya contra la ley, porque él mismo lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido como a dar de baja la ley, a hacer que la ley caduque, no la he venido a echar abajo, no he venido a abrogar la ley, ni los profetas, he venido a cumplirla. Entonces él está en conexión con el principio. Y estamos mirando culturalmente ese riesgo. Por eso los pueblos culturalmente se van perdiendo. Y eso ya estaba aquí. Israel, no te olvides de qué he hecho por ti. No te olvides del fundamento. No te olvides de lo sucedido en el principio. No te olvides de las proezas que hice contigo cuando te saqué de Egipto. No te olvides de todas las cosas hechas para que tú aquí estuvieras en este pacto. No te olvides de todo lo que yo revelé, de todo lo que les hablé, de todo lo que les di, de todo lo que hice. No lo olvides, no caigas en el peligro de la reinterpretación, pero en una reinterpretación donde de plano olvides lo sucedido antes. Porque eso que le augura a una nación, a una persona, un rumbo de vida ya totalmente diferente. Pues basta ver hoy, hermanos, la manera en que hoy vive una familia y la manera en que una familia vivía hace 40 años. Tan solo 40 años atrás. El cambio de lo que varios aquí vivimos con respecto al modelo familiar y la manera, por ejemplo, el modelo educacional familiar y el modelo actual. Pero hoy estamos viendo un efecto. Cárceles más llenas. Desorden cultural más elevado. Indefinición personal aumentada. ¿Por qué? Porque se abandonaron cosas que estaban atrás. Por eso Dios dice, no te olvides de mi pacto. Si tú te olvidas, vas a perecer. Que el Señor bendiga su palabra.